Presentaré a continuación los resultados de la práctica espiritual en enfermeros de las unidades de cuidado intensivo frente a la pandemia del COVID-19. Este trabajo fue desarrollado por dos docentes del programa de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander, la profesora Sandra Martínez, miembro del Grupo de Investigación en Cuidado de Enfermería GICE, y quien les habla, Silvia Ruiz, docente, miembro y directora del Grupo de Investigación en Salud Pública GISC. La dimensión espiritual hace parte de la naturaleza humana. Esta dimensión espiritual trasciende del ser y le permite una conexión con la esperanza y con la fe. Esta dimensión espiritual, cuando se fortalece y está fortalecida, le genera beneficios para la salud física y mental al individuo. Eso se traduce en términos de prevención de la enfermedad, recuperación de la enfermedad y afrontamiento o hacerle frente a la enfermedad. Este último punto es muy importante en el actual periodo de pandemia en los profesionales de enfermería que actúan en las unidades de cuidado intensivo. A pesar que la literatura ha demostrado que la dimensión espiritual en los profesionales de enfermería, cuando ella fortalecida, permite un cuidado holístico e integral del sujeto de cuidado. Sin embargo, en el actual periodo de pandemia no se ha establecido ni hay evidencia de en qué condiciones se encuentra la dimensión espiritual en estos profesionales. Para esto, nos formulamos el siguiente objetivo: establecer los niveles de práctica espiritual en los profesionales de enfermería que están en la línea de frente en las unidades de cuidado intensivo de Cúcuta y el área metropolitana de Bucaramanga. Para el logro de este objetivo, se formuló un estudio cuantitativo descriptivo transversal. En la actualidad, estamos presentando los resultados preliminares obtenidos en 89 enfermeros, 78 en Cúcuta y 11 del área metropolitana de Bucaramanga. Para obtener datos de práctica espiritual, se utilizó un instrumento validado en el territorio nacional, que es la escala de perspectiva espiritual de Pamela Reed. Ella tiene una subescala que se llama práctica espiritual y que permite obtener una puntuación máxima de 24 puntos. A pesar de estos datos cuantitativos, nosotras las investigadoras creamos una nueva categoría de evaluación cualitativa que se divide en 3 componentes: una baja práctica espiritual con una puntuación hasta 8 puntos, una moderada práctica espiritual de 9 a 16 y una alta práctica espiritual con una puntuación de hasta de 17 a 24 puntos. Estos nuevos criterios de evaluación cuentan con el respaldo del coeficiente de confiabilidad de un alfa de Cronbach de 0.82. Adicionalmente, este protocolo de investigación contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad Francisco de Paula Santander. El análisis estadístico se obtuvo mediante el software Prisma 5.0 y a continuación presentaré resultados con estadística descriptiva, frecuencias absolutas y relativas, y adicionalmente realizamos un análisis comparativo de esos resultados de práctica espiritual según las variables sociodemográficas, con t-test de Mann-Whitney o con análisis de varianza de Kruskal-Wallis cuando fue pertinente. Acá vamos a ver en la tabla a su izquierda, las variables sociodemográficas obtenidas. Y encontramos que la mayoría de los enfermeros estudiados se encuentran en las edades entre 25 y 45 años con el 66%, del sexo femenino con el 78.5%, estado civil soltero en el 39.7% y con religión católica en el 76.7%. A pesar que la religión católica estuvo presente en el 76.7% de la muestra, quiero que guarden en sus memorias un momento el dato de la religión cristiana o evangélica, que fue la segunda mayor frecuencia con 14.7%. Ya respecto a los resultados, teniendo en cuenta las 3 características de medición propuestas por las investigadoras, encontramos que el 69% de la muestra tiene una alta práctica espiritual. No conformes con este resultado, entonces realizamos un análisis comparativo de cada puntuación de la práctica espiritual dependiendo de las características sociodemográficas.
En la figura a su izquierda, en la figura A, vemos en rojo las prácticas o las puntuaciones de la práctica espiritual en las personas mayores de 46 en rojo, en las personas de 26 a 45 en verde y en los menores de 25 años en azul. Y se comprobó que quienes tienen mayores prácticas espirituales son las personas mayores de 46 años, seguidos de los de 26 a 45, cuando ambos comparados con los menores de 25 años en el análisis de varianza. La figura B, que es la siguiente que vemos en la parte inferior, vemos en rojo las puntuaciones de la práctica espiritual en las enfermeras del sexo femenino y en azul de los enfermeros del sexo masculino. Y el t-test de Mann-Whitney nos comprobó que es mayor la práctica espiritual en las mujeres enfermeras que en los hombres. La tercera figura que vemos en la parte inferior nos muestra en los box plot de color azul y rojo la práctica espiritual en las personas con una unión marital, ya sea siendo casados en azul o en unión libre en rojo. Y el análisis de varianza de Kruskal-Wallis comprobó que tienen mayores prácticas espirituales los enfermeros que tienen una unión marital, como ser casados o en unión libre, que las personas solteras. A pesar de que aquí no vemos en una figura el análisis de la comparación con t-test de Mann-Whitney de la práctica espiritual según la religión, se obtuvo que las personas con una religión cristiana evangélica, que era el 14.7% de la muestra, tienen mayores prácticas espirituales incluso que las personas con religión católica, que eran el 76.7% de la muestra. Con estos resultados podemos concluir que la práctica espiritual es mayor en las enfermeras del sexo femenino, mayores de 26 años de edad, en una unión marital y pertenecientes a la religión evangélica. Asimismo, sugieren nuestros resultados que la alta práctica espiritual en el profesional de enfermería que labora en las unidades de cuidado intensivo de Cúcuta y Bucaramanga en la pandemia del COVID-19 tiene una fortaleza que le puede auxiliar en el mantenimiento de su salud mental, permitiéndole aliviar el estrés en esta situación de crisis. Muchísimas gracias.